buen día para todos. Me presento, mi nombre es David Acosta, estudiante de Derecho Virtual en el área de Derecho Administrativo General. El día de hoy vengo a compartirles un poco sobre contextos históricos relacionados con el Derecho Administrativo General, uno de los hechos históricos más importantes que han ocurrido durante el tiempo hasta la fecha. Uno de ellos es la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un proceso social, político y económico que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799. Su principal causa fue la profunda desigualdad social entre los tres estamentos, el clero, la nobleza y el tercer estado, compuesto por campesinos, burguesía y trabajadores. A esto se sumó una crisis económica agravada por el gasto militar y el despilfarro de la monarquía, inesperados por las ideas ilustradas. Los revolucionarios buscaban un nuevo orden político y social basado en la igualdad y la soberanía popular. En los aportes al derecho administrativo, uno de ellos fue el impulso de la creación del Estado moderno, con una administración organizada y jerarquizada. Otro fue que estableció el principio de legalidad, según el cual la administración pública debe actuar conforme a la ley. También institucionalizó el Consejo de Estado, órgano asesor y controlador de la legalidad de los actos administrativos. Otro muy importante fue el ciudadano pasó a ser sujeto de derechos presente al Estado y no un súbdito. Otro contexto histórico, otro hecho importante fue la Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto más devastador del siglo XX. Enfrentó a las potencias del eje contra los aliados. Tuvo causas múltiples: el Tratado de Versalles, el ascenso del nazismo y fascismo, y la crisis económica de 1929 y el expansionismo territorial. Esto acarreó unas consecuencias, incluyendo millones de muertes, la destrucción de Europa y la creación de nuevos equilibrios de poder mundial. Uno de los aportes en relación al derecho administrativo fue que se fortalecieron los principios del Estado social de derecho. También se promovió la descentralización administrativa. Se crearon organismos internacionales como la ONU influyendo en la gestión pública, y surgió la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los derechos humanos. Otro contexto importante y un hecho que ocurrió fue Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahora bien, ¿en qué consistió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue un documento adoptado en Francia el 26 de agosto de 1789, durante la Revolución Francesa. Es uno de los textos más importantes de la historia, porque sentó las bases de los derechos humanos modernos y transformó las ideas políticas, sociales y jurídicas en Europa y el mundo. ¿Qué decía la declaración? Proclamó que todos los hombres son libres e iguales en derechos. Reconoció derechos fundamentales tales como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Estableció que la ley es expresión de la voluntad general y todos los ciudadanos tienen derecho a participar en su creación. También defendió el principio de la legalidad. Nadie puede ser castigado sin una ley previa. Afirmó la libertad de pensamiento, expresión y religión. ¿Qué relación tiene esto con el derecho administrativo?
pues la declaración obligó al Estado a actuar bajo la ley y a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto fue fundamental para el nacimiento del derecho administrativo moderno, que regula cómo el poder público debe actuar de forma legal, justa y respetuosa de los derechos. Sin embargo, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana no se quedaron atrás, pues también ocurrió este hecho. ¿En qué consistió? Consistió en que también fue un documento escrito durante la Revolución Francesa. Se creó como una respuesta crítica a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que aunque proclamaba la igualdad y la libertad, ignoraba a las mujeres. ¿Qué proponía esta declaración? Exigir que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres en todos los aspectos, políticos, civiles y sociales. Defender el derecho de las mujeres a votar, ocupar cargos públicos, ser juzgadas justamente y tener propiedad. Denunciar la exclusión política y social de las mujeres. Plantear que la soberanía pertenece tanto al hombre como a la mujer. ¿Qué relación tiene esto con el derecho administrativo? Pues propuso que el Estado y sus leyes debían garantizar la igualdad de género. También en el derecho administrativo moderno se traduce en la obligación del Estado de crear políticas públicas que eliminen la discriminación contra la mujer. Inspiró el principio de igualdad ante la ley de hoy es esencial en las constituciones democráticas, como la de Colombia, en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991. Ahora bien, compartirles personajes históricos importantes que también estuvieron en el derecho administrativo. Napoleón Bonaparte. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? Fue un militar político y emperador francés, una de las figuras más importantes y estudiadas de la historia mundial. Nació en Córcega, una isla que recién había sido anexada a Francia, y gracias a su talento militar ascendió rápidamente en el ejército durante la Revolución Francesa. Más adelante tomó el poder en Francia mediante un golpe de Estado en 1799 y se coronó a sí mismo como emperador de 1804. Napoleón es conocido por haber liderado una serie de guerras llamadas las guerras napoleónicas, en las que extendió la influencia francesa por gran parte de Europa. ¿Por qué es tan importante? Consolidó principios de la Revolución Francesa. Aunque Napoleón fue un gobernante autoritario, preservó muchos ideales revolucionarios como la igualdad ante la ley, la abolición de privilegios de la nobleza, la libertad religiosa. Creó el Código Napoleónico en 1804. Esta fue una de sus obras más duraderas. El Código Civil Napoleónico organizó el derecho privado en Francia y sirvió de modelo para muchos países, incluyendo influencias en el derecho colombiano. En derecho administrativo, la idea de un Estado organizado y normado se fortaleció gracias a este tipo de codificaciones. Reformas administrativas. Centralizó el poder. Creó un sistema de administración pública más eficiente. Estableció bases para los modernos estados burocráticos. Difusión de nuevas ideas políticas. Aunque era un emperador, difundió la idea de los estados, nación, modernos, donde el poder viene del pueblo y las leyes son iguales para todos. Conceptos que influenciaron el constitucionalismo en Europa y América Latina. Ahora bien, compartirles otro personaje histórico, Max Weber. ¿Quién fue Max Weber? Fue un sociólogo, economista, jurista y politólogo alemán. Es considerado uno de los padres de la sociología moderna.
y una figura fundamental en el estudio del derecho, la política y la organización del Estado. Su trabajo no solo fue teórico, cambió la manera en que entendemos las leyes, la autoridad, el poder y la administración pública. Fue alguien que analizó profundamente cómo funcionan las sociedades y los gobiernos. ¿Qué ideas importantes dejó Max Weber? 1. Teoría de la burocracia. Weber describió cómo las organizaciones públicas y privadas funcionan mejor cuando tienen reglas claras, jerarquía de los cargos, división de trabajo y procedimientos formales. Esta idea revolucionó el derecho administrativo, porque explicó que el Estado moderno necesita una administración racional y profesional. Otro aporte que él hizo fue tipos de autoridad, tradicional basada en costumbres antiguas, como reyes; la carismática, basada en la personalidad de un líder, como un revolucionario; legal racional, basada en reglas y leyes. La autoridad legal racional es la que más influye en el derecho administrativo actual. Otro aporte es el derecho como orden racional. Para Weber, el derecho moderno debía ser racional, basado en normas escritas, aplicadas igual para todos, y no dependiente de caprichos personales. O esto es la base de lo que hoy defendemos como Estado de Derecho. Relación entre derecho, economía y sociedad. Él mostró que el derecho no es algo aislado, está conectado cómo se organiza la economía y cómo viven las personas. A continuación, compartirles el siguiente personaje. Simón Bolívar. ¿Quién fue Simón Bolívar? Conoció como, Conoció como el Libertador, fue un militar político y líder revolucionario nacido en Caracas, actual Venezuela, que jugó un papel clave en la independencia de varios países de América del Sur del dominio español. Su sueño era grande, quería ver a América Latina unida, libre y organizada en repúblicas democráticas. Gracias a su liderazgo nacieron las repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. ¿Qué aportes tuvo él? Independencia y formación de nuevos estados. Bolívar lideró campañas militares decisivas contra el Imperio español, contribuyó directamente a la creación de nuevas naciones soberanas. También creó bases para el derecho y la administración pública. Bolívar propuso constituciones, leyes y sistemas de gobierno para organizar las nuevas repúblicas. Defendía la idea de gobiernos fuertes pero respetuosos de la ley y funcionarios públicos responsables. Promovió el sistema de división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. También creó una visión administrativa moderna. Bolívar pensaba que la administración pública debía ser eficiente, que los funcionarios debían ser virtuosos y competentes y que el servicio al pueblo era sagrado. Su visión inspiró las bases del derecho administrativo en América Latina, un Estado organizado fuerte y al servicio de la ciudadanía. Defensa de los derechos y libertades. Aunque en su tiempo los derechos humanos aún no estaban completamente formulados, Bolívar hablaba de libertad, justicia, igualdad y respeto por la dignidad humana. Estos ideales después influenciaron el desarrollo del derecho constitucional y administrativo en nuestros países. Compartirles el siguiente personaje histórico. Camilo Torres Tenorio. ¿Quién fue Camilo Torres Tenorio? Fue un abogado, político y prócer de la independencia de Colombia. Nació en Popayán, hoy departamento del Cauca, y es considerado uno de los pensadores más importantes de la época de la emancipación de América Latina frente al dominio español. Camilo Torres fue una figura clave en el proceso de independencia. Participó en movimientos revolucionarios, redactó documentos fundamentales y luchó por el establecimiento de un gobierno soberano en el territorio de la Nueva Granada, que hoy en día Colombia. Principales aportes de Camilo Torres fueron
defensor de la soberanía popular, o creía que el poder legítimo viene del pueblo y no de los reyes ni de la aristocracia. Sostenía que los habitantes de la Nueva Granada tenían derecho a autogobernarse. Autor de Memorial de Agravios de 1809, un documento histórico dirigido al Consejo de Regencia de España. Allí reclamó respeto, igualdad de derechos para los americanos frente a los españoles. Criticó fuertemente el maltrato, la discriminación y la exclusión que sufrían los criollos, los nacidos en América. Líder en la independencia. Participó activamente en el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Presidió el gobierno federal que buscaba unificar a las regiones bajo principios democráticos. Pionero del pensamiento constitucional, abogó por una constitución que limitara el poder, estableciera derechos y organizara el Estado de manera justa. Sus ideas influenciaron la formación del derecho constitucional y administrativo en Colombia. También fue como un símbolo de sacrificio. Camilo Torres fue capturado y fusilado en 1816 durante la Reconquista Española. Su muerte lo convirtió en un mártir de la libertad. Agradezco mucho la atención prestada en la presente exposición y que tengan un buen resto de día.